Buenos días, mi nombre es Luz Hilda Comesaquira. Mi nombre es Leomar Torres Vega. Mi nombre es Sandra Liliana Ochoa Serna. Bárbara Gómez Gómez. Eliana Joana Herrera Vera. Y nosotros les vamos a hablar de la jerarquía del sistema jurídico educativo colombiano. En esta oportunidad quiero presentarles qué es la pirámide de Hans Kelsen. Como su nombre lo dice, fue creada por un gran pensador, jurista, político, profesor de filosofía que tenía gran experiencia en el tema, el cual representó la jerarquía de leyes una sobre otra, y esta está dividida en 3 niveles. El nivel fundamental, en el que se encuentra la Constitución como la suprema norma de un Estado y de la cual se deriva el fundamento de validez de las demás normas que se ubican por debajo de la misma. En el siguiente nivel es el nivel legal. Se encuentran las leyes orgánicas y especiales, seguido de las leyes ordinarias y de decretos de ley, para luego seguir con el nivel sublegal, en donde encontramos los reglamentos debajo de estos, las ordenanzas, y finalmente de la pirámide tenemos las sentencias. Y a medida que nos vamos acercando a la base de la pirámide, se va haciendo más ancha, lo que quiere decir que hay un mayor número de normas jurídicas. Pero en sí, ¿cuál es el objetivo de la pirámide de Hans Kelsen? El objetivo de la pirámide de Hans Kelsen es categorizar las diferentes normas de tal manera que sean fáciles de reconocer. Para hablar de la jerarquía de la educación en Colombia, nos basamos en la pirámide de Kelsen, donde él está dividida en 3 niveles: el nivel fundamental, los niveles legales y el nivel sublegal. El nivel fundamental está compuesto por la Constitución. El nivel legal están los tratados, las leyes y los decretos. En el nivel sublegal encontramos los reglamentos, las ordenanzas, acuerdos y resoluciones. En la Constitución Política de Colombia de 1991, basándonos en el artículo 67, donde nos habla que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, la ciencia, a la técnica y demás bienes y valores de la cultura. También podemos encontrar que la educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, y en la práctica del trabajo y la recreación para el mejorar cultural y científico, tecnológico, y así para la protección del medio ambiente. Los tratados son la regulación del alcance del derecho a la educación. Dentro de los tratados encontramos los lineamientos curriculares, la articulación de los niveles educativos, el preescolar, primaria, secundaria, media, formal e informal. Política pública para la formación de docentes. En las leyes está la Ley General de Educación, que es la ley que rige a todos los docentes en Colombia. Tenemos los decretos del 2277 de 1979, el decreto 1860 de 1994, el decreto 1278 de 2002 y el decreto 1290 de 2009. Bueno, para completar lo que mi compañera Bárbara habla sobre los decretos, sabemos que el decreto 2277 de 1979 es el que rige a los compañeros docentes que estaban nombrados anteriormente, y ahora inicia el decreto 1278 del 2002, donde estamos vinculados los nuevos docentes que ingresamos mediante una evaluación por competencias. El decreto 1860 de 1994, que es aquel que regula la Ley General de Educación 115, que apareció a partir del 8 de febrero de 1994, y también el decreto 1290 del 2009, donde se desarrolla la evaluación para nuestros estudiantes. En el tercer nivel, el sublegal, encontramos el reglamento, ordenanzas, acuerdos y resoluciones.
En el reglamento son normas internas de cada institución y para nuestro efecto encontramos el proyecto educativo institucional PEI. También encontramos las ordenanzas que son responsabilidades de la máxima autoridad como el alcalde o las secretarías de educación. Ellos se encargan de generar proyectos como el PAI, que genera la alimentación de los estudiantes de la primera infancia, y el transporte escolar también para zonas de difícil acceso para los estudiantes. En los acuerdos son ya, como su misma palabra lo dice, normas o acuerdos de acuerdo a las necesidades que se presentan en cada institución. Entonces ahí se forman los consejos directivos, consejos académicos, calendario escolar, proyectos institucionales, manual de convivencia, y también se habla sobre el sistema de evaluación. Hay más autonomía para poder realizar esos acuerdos en mejoramiento de la educación. Las resoluciones son aquellas que son emitidas por el jefe inmediato, y allí encontramos la asignación académica a los docentes, la adopción del calendario académico y el cronograma del gobierno escolar. Mediante nuestra presentación, tenemos como finalidad estructurar nuestro sistema jurídico de educación colombiano por medio de la pirámide de Hans Kelsen, donde estructura jerárquicamente 3 niveles. El primer nivel, que es el nivel fundamental; el segundo nivel, que son los niveles legales; y el tercer nivel, que son los niveles sublegales. Cuando hablamos del nivel fundamental, hablamos de la Constitución Política, donde rige que la educación es un derecho fundamental de toda persona colombiana y es un servicio público de carácter social. Cuando hablamos de los niveles legales, estamos hablando de los tratados, las leyes y los decretos. Cuando hablamos de tratados, es todo lo concerniente a los derechos fundamentales para garantizar la educación, los lineamientos curriculares y las políticas públicas para la formación docente. Las leyes, que es la ley que nos rige, la Ley General Colombiana de Educación 115 de 1994. Si hablamos de los decretos, estamos hablando del decreto 2277 de 1979, el decreto 1860 de 1994, el decreto 1278 de 2002 y el decreto 1290 del 2009. De la misma manera, los reglamentos son las normas internas de cada institución, que es el PEI, que es el Proyecto Educativo Institucional. Si hablamos de ordenanzas, son las responsabilidades máximas que tienen las entidades públicas, como es la alcaldía municipal, que es el PAE, que es el Plan de Alimentación Escolar, y el transporte escolar. Si hablamos de los acuerdos, son los acuerdos internos de cada institución educativa: el consejo directivo, el consejo académico, el calendario escolar, los proyectos institucionales, el manual de convivencia y el sistema de evaluación. A su vez, las resoluciones, que son la asignación académica de los docentes, la adaptación del calendario escolar y el cronograma del gobierno escolar. Mediante la pirámide de Hans Kelsen podemos resumir o concluir que es una forma de estructurar de forma ordenada y de forma de lo más ordenado y más alto hacia lo más básico sobre nuestra educación jurídica, nuestro sistema jurídico de educación colombiano.